Estaba en la fiesta de graduación de mi hermana, la hija perfecta, cuando su profesor se acercó, sonrió y preguntó: ¿La conoces? Yo respiré hondo, miré a mis padres a los ojos y respondí: No tienes idea, pero ellos tampoco saben quién soy. Mi nombre es Mariela. Tengo 23 años, y durante 5 años he vivido una vida que mi familia jamás imaginó posible. Crecí en Guadalajara siendo llamada universitaria fea, desertora, la que no sirve para nada, mientras mi hermana Jimena brillaba como la princesa de la familia. A los 17, después de años de abuso emocional y favoritismo extremo, me escapé de casa con solo 400 pesos y una mochila. Me establecí en Ciudad de México, estudié, trabajé hasta el cansancio y corté todo contacto con ellos. 5 años después, un evento inevitable me trajo de vuelta: la graduación de medicina de Jimena. Regresé no por ellos, sino porque finalmente tenía algo que demostrar. Lo que no sabían era que la hija desertora había construido algo que los dejaría sin palabras. El profesor Montiel seguía esperando mi respuesta cuando los recuerdos me golpearon como una avalancha. Nuestra casa en Guadalajara era modesta pero ordenada. 3 habitaciones, un jardín pequeño, muebles que duraban décadas porque mi madre los cuidaba como tesoros. Pero dentro de esas paredes color beige existía una jerarquía tan rígida como las reglas de un convento. Mariela, eres fea y desordenada. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? La voz de mi madre resonaba cada mañana mientras yo intentaba peinarme frente al espejo del baño compartido. Jimena, 2 años menor, se despertaba con el cabello perfecto, como si los ángeles la hubieran acomodado durante la noche. «Mira qué hermosa está Jimena hoy», exclamaba mi padre cada desayuno, mientras yo masticaba mis huevos en silencio. Si Jimena respiraba, era digno de elogio. Si caminaba, era gracia pura. Si hablaba, era sabiduría infantil. Yo podía sacar 10 en matemáticas, y ellos preguntaban por qué no había ayudado más a mi hermana con sus tareas. Jimena nació para brillar. Tú, para ayudar, me decía mi madre mientras doblaba la ropa. Mi padre reforzaba el mensaje: tu hermana es nuestra esperanza. Tú eres nuestra responsabilidad. Responsabilidad. Esa palabra se clavó en mi pecho como una astilla que nunca pude sacar. Aprendí a caminar en silencio, a hablar en susurros, a ocupar el menor espacio posible en cada habitación. Mi cuerpo se encogía automáticamente cuando entraba a la sala. Mis opiniones se quedaban atrapadas en mi garganta. En la escuela era diferente. Mariela tiene un talento excepcional para las artes visuales, le dijo la maestra Rodríguez a mi madre durante una junta. Mi madre asintió educadamente y cambió el tema a los logros de Jimena en danza. Su hija mayor podría tener un futuro brillante en diseño, insistió la maestra. Mariela necesita concentrarse en ayudar a su hermana. Jimena sí tiene futuro, respondió mi madre, cerrando la carpeta de mis dibujos sin siquiera abrirla. Esa noche lloré en silencio sobre mi almohada. La primera gran humillación llegó en mi cumpleaños número 14. Jimena había cumplido 12 2 meses antes, y mis padres le organizaron una fiesta en el salón del club con 30 invitados, mariachi, y un pastel de 3 pisos que costó más de lo que yo había visto gastar en comida durante un mes entero. Para mi cumpleaños, mi madre compró un pastel pequeño de la panadería de la esquina. 150 pesos. La fiesta de Jimena había costado $15,000. No hagas drama, Mariela. Ya eres grande para estas cosas, me dijo mi padre mientras cortaba mi pastel solitario en la cocina. La única persona que alguna vez me defendió fue mi abuela paterna, Esperanza. Esta niña tiene luz propia, le decía a mi padre cuando venía a visitarnos. No la apagues. Pero la abuela Esperanza murió cuando yo tenía 15 años, y con ella murió la última voz que pronunciaba mi nombre con cariño. La soledad se convirtió en el aire que respiraba, en el agua que bebía, en la piel que vestía cada día. Mientras Jimena llenaba la casa con su risa y sus logros, yo me volví invisible. Comencé a estudiar escondida en mi habitación. Descubrí tutoriales de diseño digital en YouTube. Aprendí a usar programas pirateados en mi computadora vieja. Mis dedos volaban sobre el teclado creando mundos de color que contrastaban con la grisura de mi realidad. Cuando les mostré mi primer diseño profesional, mi padre lo miró 2 segundos. Mariela,
Deja de perder tiempo con esas tonterías. Jimena necesita ayuda con sus proyectos de ciencias. Mi madre agregó: además, necesitamos que trabajes los fines de semana. Jimena quiere tomar clases de piano. Jimena había decidido estudiar medicina. Inmediatamente se convirtió en el pilar de la familia, nuestra doctora, el orgullo de los Herrera, y yo me convertí en su financiamiento. Trabajaba sábados y domingos en una tienda de abarrotes, entregando cada peso que ganaba para pagar las clases extras de Jimena, sus libros caros, sus uniformes de laboratorio. Tu hermana nos va a sacar adelante, decía mi padre mientras yo le entregaba mi sueldo semanal. Tú solo tienes que apoyarla hasta que se gradúe. Una noche, acostada en mi cama estrecha mientras escuchaba a mis padres planificar el futuro médico de Jimena en la sala, tomé una decisión que cambiaría todo. Susurré en la oscuridad, tan bajito que ni yo misma estaba segura de haberlo dicho. Cuando pueda, me voy a ir de aquí. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sabía que tenía que hacerlo, porque si no me iba a desaparecer por completo. ¿La conoces? El profesor seguía esperando, pero yo estaba de vuelta en aquel día terrible cuando tenía 17 años. Mi padre había llegado del trabajo más furioso que nunca. «Mariela, ¿dónde están los $2,000 que te di para el curso de preparatoria de Jimena?» Yo estaba en la cocina, lavando platos después de la cena que había preparado para toda la familia. Los usé para inscribirme en un curso de diseño gráfico, murmuré sin voltear a verlo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. ¿Hiciste qué? Mi madre apareció en la entrada de la cocina con los ojos encendidos. Mariela, ¿cómo te atreves? Ese dinero era para el futuro de tu hermana. Pero yo también tengo futuro, susurré, las manos temblando sobre los platos mojados. Mi padre se acercó hasta quedar detrás de mí. Tú no tienes futuro. Tú eres una carga, una mantenida, una desertora. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Tu única responsabilidad es ayudar a Jimena, nada más. Algo dentro de mí se rompió esa noche, o tal vez se reparó. A las 3 de la mañana, mientras toda la casa dormía, empaqué mi vida en una mochila escolar. 3 pantalones, 4 blusas, ropa interior, mi laptop del 2015 que apenas funcionaba, mi cuaderno de diseños y los 400 pesos que había estado guardando en secreto durante meses. Escribí una nota de 3 líneas. Me voy. No me busquen. Mariela. La dejé sobre mi almohada y salí de esa casa para siempre. El autobús nocturno a Ciudad de México costó 280 pesos. Llegué a la terminal del norte a las 6 de la mañana, con 120 pesos en el bolsillo y sin conocer a una sola alma en esa ciudad de 9 millones de personas. El primer día dormí en un hostal mugriento que costaba 80 pesos la noche. Me quedaban $40. Caminé durante horas buscando trabajo, entrando a cada café, restaurante, tienda, oficina que tuviera un letrero de «Se solicita personal». ¿Experiencia? ¿Referencias? ¿Domicilio local? No, no, no. Al tercer día, una mujer mayor que trabajaba en una cafetería cerca de Ciudad Universitaria se compadeció de mi desesperación. Puedes empezar mañana. 150 pesos al día, más propinas. Lloré de agradecimiento ahí mismo. Carmen, la dueña, me dejó dormir en el cuartito de atrás de la cafetería durante las primeras semanas. No tenía cama, solo un colchón en el suelo y una cobija, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que era completamente mío. Por las noches, después de limpiar mesas y lavar tazas durante 12 horas, me inscribí en un curso preparatorio nocturno. Estudiaba con la luz de mi teléfono cuando se iba la electricidad del cuarto. A las 3 semanas de haber huido, recibí un mensaje de mi madre. Desertora, nunca serás nada. No vuelvas a contactarnos. Leí ese mensaje 20 veces. Luego bloqueé el número. En la cafetería conocí a otros jóvenes como yo. Raúl, que estudiaba ingeniería mientras trabajaba de repartidor. Sandra, que tomaba clases de enfermería en las mañanas y servía mesas en las noches. Éramos una familia extraña de desplazados, apoyándonos con préstamos de 50 pesos y turnos intercambiados cuando alguien tenía examen. Tú puedes hacer esto, me decía Sandra cuando me veía llorar sobre mis libros de matemáticas. Durante las horas muertas en la cafetería, creé mi primer portafolio digital real.
logotipos para el negocio de tacos de enfrente, flyers para la peluquería de la esquina, diseños de menús para otros restaurantes del barrio. Mi primer trabajo pagado como diseñadora fueron 300 pesos por un logo. Cuando recibí ese dinero, me senté en el baño de la cafetería y lloré durante 20 minutos. Alguien había pagado por algo que yo había creado, por algo que salió de mi mente, de mis manos. Por primera vez en mi vida, alguien valoraba lo que yo podía hacer. «Voy a entrar a la universidad», le dije a Carmen una noche mientras cerrábamos. «Aunque sea lo último que haga». Presenté mi examen de admisión a la UNAM. No pasé. El golpe fue devastador, pero no mortal. La próxima vez, me dije. 6 meses después, lo volví a intentar. Esta vez, estudié hasta que mis ojos sangraron. Tomé todos los cursos preparatorios gratis que pude encontrar. Resolví exámenes de práctica hasta que podía hacerlos con los ojos cerrados. El día de los resultados, revisé la lista de admitidos con las manos temblando. Herrera Morales, Mariela. Carrera. Diseño y comunicación visual. Estaba ahí. Mi nombre estaba ahí. Llamé a Carmen gritando de alegría, y ella cerró la cafetería temprano para celebrar conmigo. Esa noche, mientras llenaba los papeles de inscripción en la mesa de plástico de mi cuartito, escribí en mi diario: «Hoy comienza mi verdadera vida». Nadie me la regaló. Me la gané. No le conté a nadie de Guadalajara. Era mi secreto, mi triunfo, mi futuro, completamente mío. El profesor Montiel se acercó más, esperando mi respuesta, pero mi mente había viajado a esos años de supervivencia pura en Ciudad de México. Los primeros 2 años universitarios fueron un equilibrio constante entre el agotamiento y la esperanza. Mi rutina era militar: levantarme a las 5 de la mañana, abrir la cafetería con Carmen, estudiar entre clientes, correr a clases, regresar a trabajar hasta las 10 de la noche. El desayuno era un lujo que no siempre podía permitirme. Cuando quedaban donas del día anterior en la cafetería, desayunaba. Cuando no, un café negro tenía que bastar hasta la comida. Estudiar se convirtió en un arte de supervivencia. En el metro, en los autobuses, en los descansos de 5 minutos entre una mesa y otra. Mis cuadernos estaban manchados de café y salsa porque no había tiempo para mantenerlos impecables. Pero algo extraño comenzó a suceder en la universidad. Los profesores notaron mi trabajo. «Mariela, tu proyecto de identidad visual es excepcional», me dijo el profesor Herrera después de una presentación. Por primera vez en años, alguien pronunciaba mi nombre seguido de un elogio. Otros estudiantes, hijos de familias acomodadas que llegaban en coches del año y tenían computadoras de 30,000 pesos, comenzaron a pedirme consejos. «¿Cómo logras esos efectos?», preguntaba Andrea, una chica rica de Polanco que llevaba bolsas que costaban más que mi renta de 6 meses. Yo trabajaba en una laptop del 2015 que se colgaba cada 20 minutos, pero tenía algo que el dinero no podía comprar: hambre. Hambre de triunfar, de demostrar, de construir algo propio. Al tercer semestre, la profesora Méndez me detuvo después de clase. «Hay una agencia que está buscando freelancers. Te voy a recomendar». Mi primer cliente grande fue una startup tecnológica que necesitaba una identidad visual completa. 15,000 pesos, más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Con ese dinero compré mi primera herramienta profesional real, una tablet gráfica Wacom. La noche que la estrené, trabajé hasta las 4 de la madrugada creando diseños solo por la alegría de poder hacerlo con herramientas decentes. Carmen me encontró dormida sobre la tablet a la mañana siguiente. «Esta niña va a llegar lejos», le dijo a Sandra con una sonrisa orgullosa. Pero mi mundo se tambaleó cuando menos lo esperaba. Había creado un perfil de Instagram para mostrar mis proyectos universitarios. Nada personal, solo trabajo académico. Tenía tal vez 200 seguidores, todos compañeros de clase y profesores. Una tarde, mientras servía café, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes. Docenas de mensajes. El primero era de mi madre. «Vimos tu perfil, fracasada metida. ¿Crees que ser estudiante te hace especial?». Mi padre. «Desertora mentirosa. Sigues siendo la misma inútil de siempre». ¿Cómo me habían encontrado? Revisé mi perfil y me di cuenta. Había etiquetado la universidad en una foto de mi proyecto final.
Alguien les había dicho. Pero el mensaje que más me dolió llegó esa misma tarde. Jimena había publicado una foto en su perfil, posando en un laboratorio de medicina con bata blanca inmaculada. La descripción decía: orgullo de la familia, pronto doctora. Y la medicina UNAM. Imen, orgullo familiar. Tenía 2.847 likes. Mis padres habían comentado: nuestra hija exitosa, y la que sí nos representa. Esa noche eliminé mi perfil de Instagram. No porque tuviera vergüenza de mi trabajo, sino porque necesitaba proteger la paz que tanto me había costado construir. En la cafetería, Sandra me encontró llorando sobre mi tarea de branding. ¿Qué pasó? Mi familia me encontró, murmuré. ¿Y eso es malo? Para mí, sí. Sandra se sentó a mi lado y me abrazó como nunca nadie lo había hecho. Tu familia no te define. Tu trabajo sí. Tenía razón. Al cuarto semestre, solicité una beca de excelencia académica. La conseguí. Cobertura del 60% de mi colegiatura. Cuando recibí la notificación, llamé a Carmen gritando de alegría. Esa tarde cerró la cafetería temprano y me llevó a cenar tacos para celebrar. Eres la hija que nunca tuve, me dijo con lágrimas en los ojos. El momento que cambió todo llegó en quinto semestre. Mi profesor de diseño editorial mencionó un concurso nacional de identidades visuales para startups emergentes. Es muy competitivo. Solo los mejores se atreven a participar. Esa noche trabajé en mi propuesta hasta que salió el sol. Una identidad completa para una plataforma de educación en línea dirigida a jóvenes de bajos recursos. Sabía de lo que hablaba. 3 meses después, recibí una llamada. Señorita Herrera, me da mucho gusto informarle que ha ganado el primer lugar del concurso nacional de diseño emergente. Me quedé en silencio. ¿Señorita? Sí, estoy aquí. El premio incluye 50,000 pesos y la oportunidad de trabajar con la empresa ganadora. Colgué el teléfono y me senté en el piso de mi cuarto. Primer lugar nacional. 50,000 pesos. Reconocimiento profesional. Todo construido desde cero, con mis propias manos, sin ayuda de nadie. Esa noche escribí en mi diario: hoy oficialmente decidí que voy a construir mi propia vida, con o sin ellos, pero definitivamente sin necesitar su aprobación. Carmen lloró de orgullo cuando le conté. Sandra organizó una fiesta improvisada en la cafetería. Y yo, por primera vez en años, me sentí completamente orgullosa de quién era. La chica que había huido de casa con 400 pesos ahora tenía $50,000 en su cuenta bancaria. La desertora había ganado un premio nacional. La fracasada tenía ofertas de trabajo esperándola. No necesitaba que mi familia supiera nada de esto. Mi éxito no requería su validación. Era completamente mío. ¿La conoces? El profesor Montiel seguía esperando mi respuesta, pero yo recordaba exactamente cómo había llegado hasta ese momento. Todo comenzó con un email que llegó a las 3:47 de la tarde de un martes cualquiera. Estaba en mi oficina pequeña, porque sí, después del premio, había conseguido rentar un espacio propio para mi negocio de diseño, cuando la notificación sonó en mi laptop. Invitación a ceremonia de graduación de medicina. Jimena Herrera Morales. Mi corazón se detuvo. El remitente era la Coordinación Académica de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo habían conseguido mi correo electrónico? Abrí el email con las manos temblando. Estimada familia Herrera, nos complace invitarlos a la ceremonia de graduación de la estudiante Jimena Herrera Morales. La ceremonia se realizará el próximo viernes 15 de mayo. Habían usado mis datos de contacto antiguos, los que tenían cuando vivía con ellos. Mis padres habían autorizado que me enviaran la invitación. Después de 5 años de silencio absoluto, cerré la laptop. Me quedé sentada en mi silla por no sé cuánto tiempo, mirando la pared blanca de mi oficina donde colgaban mis certificados y reconocimientos. Diseñadora del año. Categoría emergente. Primer lugar nacional de identidad visual. Mención honorífica en innovación creativa. Todo lo que había construido sin ellos. Decidí ignorar el email. Durante 2 días, fingí que no existía. Pero el miércoles por la tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido de Guadalajara. Bueno, ¿señorita Mariela Herrera? Sí. ¿Quién habla? Habla el profesor Montiel. Soy el director de tesis de su hermana Jimena en la Facultad de Medicina.
Mi estómago se contrajo. Hola. Señorita, la llamo porque su hermana habló maravillas de usted durante estos años de carrera. ¿Jimena había hablado de mí? ¿Maravillas? Casi me río en voz alta. Jimena no había pronunciado mi nombre en 5 años, excepto para insultarme a través de mensajes que yo había bloqueado. Nos encantaría que nos acompañara en su ceremonia de graduación. Jimena siempre menciona lo orgullosa que está de tener una hermana tan talentosa. Profesor, creo que hay una confusión. ¿Usted no es diseñadora gráfica? Porque Jimena siempre presume que su hermana mayor es una artista muy exitosa en Ciudad de México. Silencio. Jimena había estado usando mi éxito para impresionar a sus profesores. La misma Jimena que me había llamado vergüenza ambulante cuando me fui de casa. Profesor, ¿puedo preguntarle qué exactamente le dijo mi hermana sobre mí? Oh, muchas cosas. Que estudió diseño, que ganó premios nacionales, que tiene su propia empresa. Siempre dice que viene de una familia muy talentosa. Sus padres también la mencionan cuando vienen a las juntas. ¿Mis padres hablaban de mí? ¿Qué dicen mis padres? Bueno, el profesor dudó por primera vez. Mencionan que usted es... que decidió tomar su propio camino. Su papá siempre dice que usted es la hermana desertora, pero que entiende que los jóvenes necesitan independizarse. Desertora. Esa palabra otra vez. Pero ahora la usaban como si fuera una fase rebelde de adolescencia, no como el insulto cruel que había sido. Profesor, ¿mi hermana realmente ha hablado bien de mí? Por supuesto. Siempre dice que espera que usted esté orgullosa de ella, así como ella está orgullosa de usted. Colgué el teléfono completamente confundida. Durante 5 años había construido mi vida asumiendo que para mi familia yo había dejado de existir. Pero al parecer, Jimena había estado usando mis logros como trofeos sociales. Y mis padres habían reescrito la historia, convirtiendo mi escape desesperado en una independización natural. Me quedé despierta toda esa noche pensando, ¿por qué querían que fuera a la graduación? ¿Para qué? ¿Para fingir que éramos una familia funcional frente a los profesores? ¿Para que Jimena pudiera presumir que sí tenía una hermana exitosa? ¿Para que mis padres pudieran decir que habían criado a 2 hijas profesionales? La rabia comenzó a crecer en mi pecho, pero también la curiosidad. Después de 5 años, quería ver sus caras. Quería ver si reconocían a la persona en la que me había convertido. Quería saber si sentían, aunque fuera un poquito de arrepentimiento. El jueves por la mañana tomé una decisión. Voy a ir, me dije al espejo. Pero no voy por ellos, voy por mí. Voy para cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Compré un vestido negro sencillo pero elegante en una boutique de la Condesa. 2,800 pesos. Más de lo que había gastado en ropa en todo el año anterior, pero quería verme profesional. Reservé un vuelo para el viernes temprano. No les avisé que iba, que fuera una sorpresa. El avión despegó de Ciudad de México a las 7 a.m. Mientras veía las nubes desde la ventanilla, escribí en mi cuaderno: regreso a Guadalajara después de 5 años. No como la niña asustada que se fue, como la mujer que construí sin ellos. Aterricé a las 9:15 a.m. La ceremonia era a las 11:00 a.m. Tiempo perfecto para llegar y causar el impacto que llevaba 5 años planeando sin saber que lo estaba planeando. El aula magna de la Facultad de Medicina era imponente. Techos altos, vitrales coloridos y un aire de solemnidad que contrastaba perfectamente con la elegancia de los asistentes. Familias enteras vestidas de gala, flores, fotógrafos profesionales, el murmullo alegre de una celebración importante. Entré por la puerta principal con mi vestido negro y mi bolsa de diseñador que había comprado con mi primer gran contrato. Nadie me reconoció de inmediato. Había cambiado. Ya no era la adolescente flaca y encogida que había huido 5 años atrás. Era una mujer de 23 años con postura firme, cabello profesionalmente cortado y la confianza que viene de haber construido algo propio. Caminé entre las filas de asientos buscando a mi familia. Los encontré en la tercera fila, en lugares privilegiados que probablemente habían costado una donación considerable a la universidad. Mi madre llevaba un vestido azul marino que reconocí inmediatamente. Era de una marca cara, que siempre había codiciado pero nunca había podido permitirse cuando yo vivía en casa. Mi padre tenía un traje nuevo, corbata de seda, zapatos que brillaban bajo las luces del auditorio. Jimena estaba sentada con ellos.
radiante en su toga de graduación, rodeada de ramos de flores que parecían costar más que mi renta mensual. Me acerqué lentamente. Mi madre fue la primera en verme. Sus ojos se entrecerraron, como si estuviera enfocando una imagen borrosa. ¿Mariela? Su voz sonó más confundida que emocionada. Mi padre levantó la vista y suspiró profundamente. Pensé que nunca más ibas a tener el valor de aparecer por aquí. No era qué bueno verte o te extrañamos. Era valor de aparecer, como si mi presencia fuera una intrusión. Jimena me miró de arriba a abajo con esa expresión que conocía tan bien, evaluando, juzgando, encontrando defectos. Vaya, ¿viniste así? Miró mi vestido negro con una sonrisa apenas perceptible de superioridad. El auditorio bullía con conversaciones alegres, familias abrazándose, padres orgullosos tomando fotos con sus hijos graduados. El contraste con el frío recibimiento de mi propia familia era devastador, pero mantuve mi postura firme. Ya no era la niña que se encogía ante sus comentarios. «Hola», dije simplemente. Mi madre se acercó un poco, mirando nerviosamente a las familias de alrededor. «No hagas un escándalo, Mariela. Hoy es el día de tu hermana». Mi padre agregó sin siquiera mirarme directamente. «Siéntate atrás, por favor. Los asientos de adelante son para la familia inmediata». Familia inmediata. Yo, aparentemente, no calificaba. En ese momento lo entendí completamente. Para ellos, yo seguía siendo la sirvienta, la que debía ocupar el último lugar, la que no merecía estar en primera fila celebrando el logro familiar. 5 años de construcción personal, de premios, de éxito profesional, y para ellos yo seguía siendo la misma carga de siempre. «Por supuesto», murmuré. Caminé hacia la parte trasera del auditorio y me senté en uno de los asientos más alejados. Desde ahí podía observar todo sin ser molestada. Vi a Jimena posando para fotos con mis padres, todas sonrisas y abrazos. Vi a mis tíos y primos llegando para felicitarla, cargando más flores, más regalos. Mi primo Roberto, que siempre había sido el payaso de la familia, llegó con un ramo enorme y exclamó lo suficientemente alto para que medio auditorio lo escuchara. «Aquí está la que nos da orgullo, nuestra doctora». Aplausos espontáneos de extraños. Mi madre se limpió una lágrima de orgullo. Mi padre sonreía más ampliamente de lo que lo había visto sonreír nunca. Jimena irradiaba felicidad mientras aceptaba cada elogio, cada abrazo, cada muestra de admiración. Tragué saliva, pero por primera vez en mi vida no sentí la punzada familiar de tristeza o envidia. Sentí algo diferente. Claridad. Observé la escena como si fuera una obra de teatro en la que ya no tenía un papel que interpretar. Mi tía Carmen, no la Carmen de la cafetería, sino la hermana de mi madre, se acercó a saludarme. Era la única persona de mi familia que había sido neutral durante mi infancia. «Mariela, qué gusto verte. Te ves muy bien». «Gracias, tía. ¿Cómo has estado todos estos años?» «Bien. Terminé la universidad. Tengo mi propio negocio». Sus cejas se alzaron genuinamente impresionadas. «¡Qué maravilla! ¿Tu negocio de qué?» «Diseño gráfico. Trabajo con empresas, startups. He ganado algunos premios». «¡Qué orgullo! Tus padres deben estar...». Se detuvo a media frase cuando vio hacia donde estaban mis padres. Seguían completamente concentrados en Jimena, como si yo no existiera en el mismo edificio. Mi tía Carmen entendió inmediatamente. «Mariela», me dijo bajito, «a veces las familias no saben reconocer lo que tienen hasta que es demasiado tarde». Le sonreí. «Ya no importa, tía. Ya no necesito su reconocimiento». Y por primera vez en mi vida, esas palabras eran completamente verdaderas. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El director de la facultad tomó el micrófono para dar las palabras de bienvenida. Me quedé sentada en mi lugar trasero, observando a mi familia en primera fila. No sentía vergüenza, no sentía tristeza, sentía una fuerza tranquila y poderosa que nunca antes había experimentado. Era la fuerza de alguien que ya no necesita la aprobación de quienes la rechazaron. Era la fuerza de alguien que había construido su propia vida desde cero. Y esa fuerza me iba a servir para lo que estaba a punto de suceder. La ceremonia transcurrió como un ritual predecible. Discursos sobre excelencia médica, llamada de graduados por orden alfabético,
Y el momento cumbre, cuando Jimena subió al escenario para recibir su diploma. Toda mi familia se puso de pie para aplaudirle. Yo permanecí sentada. Después de la ceremonia oficial, comenzó el cóctel en el jardín de la facultad. Mesas elegantes, meseros sirviendo canapés, una barra de champán y el ambiente festivo de familias celebrando el logro de sus hijos. Me quedé cerca de una columna, observando desde la distancia. Fue entonces cuando el profesor Montiel me encontró. Señorita Herrera, se acercó con una sonrisa genuinamente cálida, completamente diferente a la frialdad con la que me había recibido mi propia familia. Profesor Montiel, respondí educadamente. ¡Qué alegría que haya venido! Su hermana siempre habla maravillas de usted. Ahí estaba otra vez esa frase. ¿De verdad? Por supuesto. Mire, hasta tengo capturas de pantalla de algunas conversaciones donde ella presume sus logros. El profesor sacó su teléfono y me mostró una conversación de WhatsApp. Jimena Herrera. Profesor, mi hermana mayor acaba de ganar un premio nacional de diseño. Estoy tan orgullosa de venir de una familia tan talentosa. Profesor Montiel. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué estudió ella? Jimena Herrera. Diseño gráfico en Ciudad de México. Tiene su propia empresa y todo. Los Herrera sabemos destacar. Leí el mensaje 2 veces. Mi hermana, la misma que me había llamado fracasada metida, cuando descubrió mi perfil universitario. Había estado usando mis logros como trofeos sociales para impresionar a sus profesores. Su hermana siempre dice que espera estar a la altura de su ejemplo. Continuó el profesor Montiel. ¿Mi ejemplo? Sí. Dice que usted es una inspiración para ella. Una emprendedora exitosa que se hizo sola. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Jimena había estado construyendo una narrativa donde ella era la hermana orgullosa de una artista exitosa. Pero al mismo tiempo, cuando me encontraron en redes sociales, me habían bombardeado con insultos. Contradicción total. Profesor, ¿mis padres qué le han dicho exactamente sobre mí? Su sonrisa vaciló ligeramente. Bueno, ellos mencionan que usted decidió independizarse muy joven. Su padre siempre dice que usted los representa mal, pero que entiende que los jóvenes necesitan encontrar su propio camino. Que yo los represento mal. Ahí estaba la verdad. Para sus profesores y conocidos, Jimena presumía tener una hermana exitosa. Pero en privado, mis padres seguían considerándome una vergüenza. Me quedé en silencio, procesando la información. El profesor Montiel interpretó mi silencio como modestia. No sea tímida. Su hermana nos ha contado de sus premios, su empresa, sus clientes importantes. Es obvio que las dos vienen de una familia excepcional. Una familia excepcional. Si él supiera que esa familia excepcional me había echado de casa a los 17 años llamándome desertora y inútil. Si supiera que no había hablado con ellos en 5 años. Si supiera que me habían sentado en la parte trasera del auditorio, como si fuera una extraña. ¿La conoces? La voz del profesor Montiel me sacó de mis pensamientos. ¿Perdón? Le pregunté si la conoce. Repitió, señalando hacia donde estaba Jimena rodeada de otros profesores y compañeros de clase. Asumo que sí, siendo hermanas, pero como no las he visto juntas. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando sin saber que la estaba esperando. Miré hacia Jimena, que en ese momento estaba posando para fotos con sus compañeros de generación, radiante en su toga de graduación. Miré hacia mis padres, que charlaban animadamente con otros padres de familia, presumiendo del logro de su hija, exitosa. Y de pronto, algo hizo clic dentro de mí. Durante años había sido invisible para ellos, pero ahora, cuando les convenía, querían usarme como decoración de su narrativa familiar perfecta. Jimena quería el prestigio de tener una hermana premiada para impresionar a sus profesores. Mis padres querían la tranquilidad de poder decir que habían criado a 2 hijas exitosas, pero ninguno quería la incomodidad de reconocer cómo me habían tratado. Ninguno quería admitir que me habían echado de casa. Ninguno quería asumir responsabilidad por los 5 años de silencio. Querían los beneficios de mi éxito sin las consecuencias de su crueldad. Chega, pensé. Suficiente. Señorita, insistió el profesor Montiel. ¿La conoce bien? Respiré profundo. Miré hacia el escenario donde habían puesto un micrófono para que los familiares pudieran dar palabras de felicitación a los graduados.
Miré las cámaras de los fotógrafos profesionales. Miré a los otros profesores y familias que se habían acercado a escuchar nuestra conversación. Y decidí que era el momento perfecto para hacer lo que había venido a hacer, sin saber que había venido a hacerlo. Profesor Montiel, dije claramente, tengo algunas cosas que decir sobre mi relación con mi hermana. Perfecto. ¿Le gustaría decir unas palabras al micrófono? Estoy seguro de que a Jimena le encantaría. Sonreí. Sí, profesor. Me encantaría. Disculpe, profesor. Necesito ir al baño un momento antes de hablar. Por supuesto, la esperamos aquí. Caminé hacia los baños de la facultad con pasos firmes, pero con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Necesitaba un momento para respirar, para pensar, para prepararme para lo que estaba a punto de hacer. El baño estaba vacío. Me acerqué al espejo y me miré fijamente. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la niña asustada que había huido de casa 5 años atrás. Era una profesional exitosa, una emprendedora reconocida, una sobreviviente que había construido algo hermoso desde las cenizas de su propia familia. Merezco ser escuchada, me dije al espejo. Merezco que mi verdad sea conocida. Recordé todos esos años de infancia donde mis palabras fueron silenciadas, donde mis logros fueron ignorados, donde mi presencia fue tratada como una molestia. Recordé las noches llorando en silencio. Recordé la soledad que se había convertido en mi compañera constante. Recordé el día que decidí que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir invisible. Saqué mi teléfono. Tenía trabajo que hacer. Durante los últimos 5 años, había conservado algo que nunca pensé que usaría. Capturas de pantalla de los mensajes crueles que había recibido, antes de bloquear los números de mi familia. Los había guardado no por masoquismo, sino porque una parte de mí sabía que algún día podría necesitar pruebas de lo que había vivido. Ese día había llegado. Abrí mi galería y busqué la carpeta que había titulado Familia, Evidencias. Ahí estaba todo. Desertora. Nunca serás nada. Mamá, 15 de marzo de 2019. Sigues siendo la misma inútil de siempre. Papá, 20 de marzo de 2019. Fracasada metida. ¿Crees que ser estudiante te hace especial? Mamá, 12 de abril de 2020. Y el que más me había dolido, de Jimena después de ver mi perfil universitario. Vergüenza ambulante. Siempre fuiste un estorbo para esta familia. Jimena, 12 de abril de 2020. Los mismos mensajes que habían llegado el día que descubrieron mi éxito académico. Los mismos insultos que contrastaban brutalmente con la narrativa que Jimena había estado contando a sus profesores. Abrí las notas de mi teléfono y escribí rápidamente. Esta es mi historia. La hija desertora que construyó su vida desde cero mientras su familia la llamaba fracasada. La hermana invisible que ganó premios nacionales mientras ellos la tachaban de inútil. La verdad detrás de la graduación perfecta. Tomé una decisión. Iba a publicar todo en mis redes sociales al final de esta ceremonia. Pero primero, iba a decir mi verdad en voz alta. Abrí la cámara de mi teléfono y me grabé un video rápido. Hola, mi nombre es Mariela Herrera. Hoy estoy en la graduación de mi hermana Jimena, quien durante años les dijo a sus profesores que yo era su inspiración. La misma hermana que me llamó vergüenza ambulante cuando se enteró de mis logros profesionales. La misma familia que me echó de casa a los 17 años llamándome desertora, ahora quiere presumir que criaron a 2 hijas exitosas. Hice una pausa en la grabación. En unos minutos voy a contar públicamente lo que realmente pasó en mi familia. No por venganza, sino por dignidad. Porque mi historia merece ser escuchada. Guardé el video como borrador. Lo publicaría después del confronto. Me lavé las manos, me reacomodé el cabello y me miré una vez más en el espejo. «¿Estás lista?», me dije. Regresé al cóctel con la postura más firme que había tenido en toda mi vida. El profesor Montiel me esperaba junto al micrófono, charlando con otros profesores y algunos padres de familia. Observé el escenario. Jimena estaba cerca, posando para fotos con sus compañeros de generación. Mis padres conversaban animadamente con otras familias, presumiendo de su hija doctora. Varios profesores estaban reunidos, esperando escuchar las palabras de la hermana exitosa de Jimena. El momento perfecto. Todo el mundo junto, toda la atención concentrada, todas las cámaras listas. Vi que Jimena recibía un reconocimiento especial por su tesis.
Aplaudí discretamente desde mi lugar, no por ella, sino por el momento que estaba a punto de llegar. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría todo. Sabía que no habría vuelta atrás. Sabía que mi familia nunca me perdonaría por exponer públicamente la verdad que habían trabajado tan duro para ocultar. Pero también sabía que ya no me importaba su perdón. Lo que me importaba era mi dignidad. Lo que me importaba era que mi voz fuera escuchada. Lo que me importaba era que la mentira de la familia perfecta fuera desenmascarada. El profesor Montiel me hizo una señal. ¿Lista para hablar, señorita Herrera? Respiré profundo. Completamente lista, profesor. Había llegado el momento de que Mariela Herrera, la hija invisible, se hiciera completamente visible. El cóctel había alcanzado su punto máximo. El jardín de la facultad bullía con conversaciones alegres, el tintineo de copas de champagne y el murmullo constante de familias celebrando. Había llegado el momento. Jimena estaba rodeada por un grupo de periodistas de la revista universitaria que querían entrevistar a algunos de los graduados destacados. «Ven, Mariela», me llamó el profesor Montiel con una sonrisa. «Quiero presentarte con los periodistas. Estoy seguro de que les interesará conocer a la hermana artista de nuestra nueva doctora». Caminé hacia el grupo con pasos decididos. Mis padres, que estaban charlando cerca, se congelaron cuando vieron hacia dónde me dirigía. El profesor Montiel me puso la mano en el hombro. «Muchachos, les quiero presentar a Mariela Herrera, la hermana mayor de Jimena. Es una diseñadora gráfica muy exitosa de Ciudad de México». Jimena me miró con pánico apenas disimulado, pero forzó una sonrisa tensa. «Ella es mi hermana», dijo con la voz ligeramente quebrada. Una de las periodistas, una chica joven con grabadora, inmediatamente se interesó. «¡Qué maravilloso! ¿Usted también estudió medicina?» «No», respondí claramente. «Soy diseñadora gráfica». Jimena puso los ojos en blanco de una manera tan sutil que solo yo lo noté, pero la cámara de uno de los fotógrafos la captó perfectamente. Mi madre, que había estado observando desde lejos, se acercó rápidamente e intentó tomarme del brazo para alejarme. «Mariela, ven, necesito presentarte a...» «Señora, por favor», intervino el profesor Montiel firmemente. «Los periodistas están haciendo una entrevista familiar». Un periodista mayor preguntó: «¿Y cómo se sienten como familia teniendo dos hijas tan exitosas?» Mi madre sonrió nerviosamente. «Bueno, nosotros siempre...» «Profesor Montiel», la interrumpí suavemente, ¿le puede decir a los periodistas exactamente lo que Jimena le contó sobre mí?» El profesor, sin darse cuenta de que acababa de pisar una mina, respondió con entusiasmo: «Por supuesto. Jimena siempre me decía que su hermana era su inspiración, que estaba muy orgullosa de tener una hermana tan talentosa y exitosa». Las cámaras enfocaron a Jimena, esperando su confirmación. Silencio absoluto. Jimena abrió la boca pero no salió ningún sonido. Fue en ese momento que decidí que había llegado la hora. «Curioso», dije con voz clara y calmada, «porque durante años me llamaron desertora». Mis padres palidecieron instantáneamente. El periodista con la grabadora se acercó más. «¿Perdón? ¿Puede repetir eso?» «Desertora», repetí, mirando directamente a la cámara. Esa fue la palabra que mi familia usó para describirme cuando me fui de casa a los 17 años. Los teléfonos comenzaron a salir. Estudiantes, profesores, otros padres de familia empezaron a grabar. Mi padre intentó intervenir. «Mariela, esto no es el lugar. ¿No es el lugar para la verdad?». Lo interrumpí. «Profesor Montiel, ¿le puedo mostrar algo?». Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla que había preparado. Estos son mensajes que recibí de mi familia cuando descubrieron que había terminado la universidad y tenía mi propio negocio. Leí en voz alta: «Fracasada metida. ¿Crees que ser estudiante te hace especial? Ese es de mi madre». El jardín entero había caído en silencio. «Sigue siendo la misma inútil de siempre. Ese es de mi padre». Los periodistas escribían frenéticamente. «Y continué, mirando directamente a Jimena, «es de mi hermana. Vergüenza ambulante. Siempre fuiste un estorbo para esta familia». Jimena comenzó a llorar, pero no de tristeza, de rabia pura. «Eso está sacado de contexto», gritó. «¿Cuál contexto?», pregunté calmadamente. «¿El contexto de que acababa de ganar un premio nacional de diseño?».
¿El contexto de que había construido una empresa exitosa? ¿Ese contexto? Una profesora que había estado escuchando preguntó, ¿su familia realmente le escribió eso? Tengo todas las capturas de pantalla, respondí, mostrando mi teléfono. 5 años de silencio absoluto, excepto para enviarme insultos cuando se enteraban de mis logros. El profesor Montiel se veía completamente confundido. Pero Jimena siempre hablaba maravillas de usted. ¿Con usted? Pregunté. Sí, lo sé, porque le convenía tener una hermana exitosa para impresionar a sus profesores. Pero conmigo me llamaba estorbo. Jimena perdió completamente el control. Siempre fuiste dramática, siempre exagerando todo. ¿Exagerando? Saqué más capturas de pantalla. ¿Exageré cuando me echaron de casa? ¿Exageré cuando tuve que dormir en hostales? ¿Exageré cuando trabajé 12 horas diarias para pagar mi universidad? Los murmullos del público se intensificaron. Mi familia quería que fuera invisible. Continué, con la voz firme. Pero cuando mis logros les sirvieron para presumir, de repente se acordaron de que tenían otra hija. Mi madre intentó una última defensa. Siempre fuiste rebelde, Mariela. Rebelde por querer estudiar. Rebelde por tener sueños. Rebelde por no aceptar ser tratada como sirvienta de mi hermana menor. Las cámaras no paraban de grabar. Los teléfonos capturaban cada palabra. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentía completamente libre. El silencio en el jardín era ensordecedor. Cientos de personas esperaban mi siguiente palabra. Respiré profundo y continué. Durante toda mi infancia, mis padres establecieron una jerarquía muy clara en nuestra casa. Dije mirando directamente a las cámaras. Jimena era la princesa. Yo era la sirvienta. Mi madre intentó interrumpir. Mariela, ya basta de... Déjenla hablar. Intervino firmemente el profesor Montiel, quien se veía genuinamente perturbado por lo que estaba escuchando. Me llamaban fea cada mañana. Continué. Me decían que era desordenada, problemática, inútil. Mientras a Jimena la elogiaban por respirar, yo podía sacar 10 en matemáticas, y me preguntaban por qué no había ayudado más a mi hermana con sus tareas. Una estudiante de periodismo levantó la mano. ¿Puede darnos ejemplos específicos? Por supuesto. Para el cumpleaños número 12 de Jimena, mis padres gastaron 15,000 pesos en una fiesta con mariachi y salón. Para mi cumpleaños 14, me compraron un pastel de 150 pesos de la panadería de la esquina. Murmullos de indignación comenzaron a escucharse entre los asistentes. Cuando Jimena decidió estudiar medicina, me obligaron a trabajar los fines de semana para pagar sus clases extras, sus libros, sus uniformes. Yo entregaba cada peso de mi sueldo para financiar el futuro de la hija perfecta. Jimena intentó reír nerviosamente. Ay, Mariela, siempre tan dramática. ¿Dramática? Saqué mi teléfono otra vez. ¿Esto es dramático? Mostré las capturas de pantalla al grupo de periodistas que se había acercado más. Desertora, nunca serás nada. ¿Crees que ser estudiante te hace especial? Sigues siendo la misma inútil de siempre. Una profesora de psicología que había estado escuchando preguntó horrorizada. ¿Sus padres realmente le escribieron eso? Cada día que se enteraban de algún logro mío, respondí. Pero aquí, hoy, frente a sus colegas, Jimena me presenta como su inspiración. ¿Orgullo? Solo cuando les conviene. El murmullo de la multitud se intensificó. Personas que habían estado charlando alegremente se acercaron para escuchar mejor. Una estudiante joven, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó, ¿sus papás realmente la llamaron todas esas cosas? Cada día de mi vida hasta que me fui de casa a los 17 años. Los periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras no paraban de grabar. Los teléfonos capturaban cada palabra para subirla inmediatamente a redes sociales. Mi padre intentó una defensa desesperada. Mariela siempre fue rebelde, conflictiva. ¿Conflictiva por querer estudiar? ¿Rebelde por tener sueños propios? Fue entonces cuando Jimena perdió completamente el control. Ya basta. Siempre fuiste un estorbo, siempre causando problemas. Todo tiene que ser sobre ti. Su grito resonó por todo el jardín. El silencio que siguió fue absoluto. El profesor Montiel dio un paso atrás, visiblemente horrorizado. Los otros profesores intercambiaron miradas de shock. Los invitados comenzaron a murmurar. ¡Qué crueldad! Pobre chica. ¿Cómo pueden tratarla así? Y en público, una señora mayor,
madre de otro graduado, se acercó a mi madre. ¿Así le habla a su hija? Mi madre, completamente pálida, balbuceó. Ustedes no entienden. Ella siempre. No hay justificación para eso, la interrumpió la señora con disgusto. Los teléfonos no paraban de subir videos a las redes. En tiempo real podía ver notificaciones apareciendo en Instagram, Twitter, TikTok. Un estudiante de comunicación me mostró su teléfono. Señorita, su video ya tiene 200 compartidos en Twitter. Otro agregó. Y 50 retweets en 5 minutos. El hashtag #MiraBao Invisible había comenzado a trending sin que yo me diera cuenta. El profesor Montiel se acercó a mí, ignorando completamente a mis padres y a Jimena. Señorita Herrera, ¿hay algo que la universidad pueda hacer por usted? Gracias, profesor. Pero ya no necesito nada de nadie. Construí mi vida sin ellos y seguiré haciéndolo. Mi madre hizo un último intento desesperado. Mariela, vámonos a casa. ¿Podemos hablar? ¿Casa? La interrumpí. Yo ya no tengo casa aquí. Mi casa está en Ciudad de México, en la vida que construí desde cero después de que me echaran. Caminé hacia la salida del jardín. Los periodistas me siguieron con más preguntas, pero yo había dicho todo lo que tenía que decir. Mientras esperaba mi Uber para ir al aeropuerto, revisé mi teléfono. El video ya había sido visto 2000 veces. Los comentarios eran una mezcla de apoyo abrumador y algunas críticas. Qué valiente por decir su verdad. Familia tóxica al 100%. Se necesita coraje para enfrentar así el abuso. Pero también, esto debería haberse manejado en privado. Muy dramático para mi gusto. Algo me dice que hay otra versión de esta historia. No me importaba. Por primera vez en mi vida, había usado mi voz. Por primera vez en mi vida, mi verdad había sido escuchada. Por primera vez en mi vida, me había defendido públicamente. El Uber llegó. Subí al carro y le dije al conductor, «Al aeropuerto, por favor». Mientras Ciudad de Guadalajara desaparecía por la ventana, escribí en mi Instagram, «Hoy confronté 23 años de silencio». No por venganza, sino por dignidad. Mi historia ya no es un secreto. Hija invisible. Mi verdad. Y publiqué el video que había grabado en el baño. En 15 minutos, ya tenía 500 visualizaciones. En una hora, eran 5000. Para cuando aterricé en Ciudad de México, el video tenía 50.000 reproducciones. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron un huracán. Mi teléfono no dejó de sonar durante 72 horas consecutivas. El video de la confrontación había alcanzado 500.000 reproducciones en TikTok, 200.000 en Instagram, y había sido compartido en todos los grupos de WhatsApp de México. Me había convertido en trending topic nacional. Hija Invisible se volvió un movimiento. Miles de mujeres comenzaron a compartir sus propias historias de favoritismo familiar, abuso emocional, y hermanos que las habían eclipsado durante toda su vida. El primer día después de mi regreso a Ciudad de México, recibí un mensaje de una estudiante de la UNAM. Mariela, gracias por darme el valor de confrontar a mi familia. Llevo años siendo la hija invisible. Luego llegó otro. Mi hermano siempre fue el favorito, y yo la que tenía que trabajar para pagar sus cosas. Tu historia es mi historia. Y otro. 23 años callando lo mismo que tú. Gracias por hablar por todas nosotras. Una editora de una revista de tecnología y emprendimiento me contactó a través de Instagram. Mariela, queremos hacer un artículo sobre tu empresa y cómo construiste tu éxito desde cero. Tu historia es inspiración pura. Un periodista de un periódico nacional me escribió. Nos interesa hacer un reportaje completo sobre familias tóxicas y favoritismo. ¿Podría ser nuestra fuente principal? Por primera vez en mi vida, se sentía como si mi voz importara a nivel nacional. Carmen de la cafetería me llamó llorando de orgullo. Mija, todo México está hablando de ti. Estoy tan orgullosa. Pero la euforia duró poco. Al cuarto día, mis padres contraatacaron. Publicaron un video en el Facebook de mi padre que se volvió viral por razones completamente diferentes. Queremos aclarar la situación sobre nuestra hija Mariela. Ella siempre fue una niña problemática, rebelde, que causaba conflictos en casa. Nunca la echamos. Ella decidió irse porque no podía seguir reglas básicas de convivencia.
La apoyamos como pudimos, pero su carácter conflictivo hacía imposible la armonía familiar. El video tenía 100.000 reproducciones en 2 días. Jimena siguió la misma estrategia. Publicó un video llorando en su Instagram. Mi hermana está distorsionando la realidad. Yo siempre la quise y admiré. Es cierto que tuvimos conflictos, como cualquier familia, pero nunca con la crueldad que ella describe. Estoy destrozada porque está usando el día más importante de mi vida para hacerse viral. Esto se pudo haber manejado en privado. Su video tenía 80.000 likes. Los comentarios se dividieron dramáticamente. A favor mío. No le crean. Los abusadores siempre se hacen las víctimas. A favor de ellos. Algo me huele mal. ¿Por qué esperó hasta su graduación para hacer este drama? Neutral. Las 2 versiones suenan convincentes. ¿Quién sabe cuál es la verdad? Pero el golpe más duro llegó el lunes siguiente. Tecnolatam, una empresa que había estado negociando un contrato de 80.000 pesos conmigo, me llamó para cancelar. Mariela, creemos en tu trabajo, pero la polémica familiar es demasiado riesgo para nuestra imagen corporativa. Preferimos esperar a que las aguas se calmen. Ese fue el primer golpe real. Luego llegó el segundo. Una revista que había confirmado una entrevista sobre emprendimiento femenino la canceló, por políticas internas sobre controversias públicas. El tercero. Un cliente potencial que había visto mi portfolio online me escribió: tu trabajo es excelente, pero preferimos trabajar con alguien que mantenga su vida privada. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, consideré seriamente borrar todo. Eliminar los videos, pedir disculpas públicas, desaparecer de las redes por un tiempo hasta que todo se olvidara. Había sacrificado estabilidad profesional por dignidad personal. ¿Había valido la pena? Pero entonces recordé mi plan original. Recordé por qué había guardado esas capturas de pantalla durante 5 años. Recordé la sensación de libertad que había sentido al decir mi verdad públicamente. Y recordé a todas esas mujeres que me habían escrito diciendo que mi historia las había inspirado. No podía retroceder ahora. En lugar de esconderme, decidí hacer lo contrario. Transformé la polémica en propósito. Creé una página nueva, Hijas Invisibles México. El concepto era simple. Un espacio seguro donde mujeres pudieran compartir sus historias de favoritismo familiar, abuso emocional y hermanos que habían sido preferidos durante toda su vida. La primera publicación decía: si fuiste la hija invisible, la que trabajaba para pagar los sueños de tu hermano favorito, la que recibía migajas de amor mientras otros recibían banquetes, este espacio es tuyo. En una semana, la página tenía 10.000 seguidoras. En un mes, 50.000. Las historias que llegaban eran devastadoras, pero también esperanzadoras. Mujeres que habían roto ciclos tóxicos, que habían construido vidas exitosas a pesar del rechazo familiar, que habían encontrado la fuerza para poner límites. Una empresa de productos para mujeres me contactó para ser la imagen de su nueva campaña sobre autoestima femenina. Otra marca de tecnología me ofreció un contrato mejor que el que había perdido, específicamente porque querían asociarse con una mujer que defiende su verdad. Un podcast de emprendimiento me invitó como invitada principal. La polémica que había amenazado con destruir mi carrera se había convertido en la plataforma más poderosa que jamás había tenido. Mi historia ya no era solo mía, era de miles de mujeres que finalmente se sentían vistas. La justicia llegó de la manera más inesperada, a través de las mismas redes sociales que mi familia había intentado usar para destruirme. Todo comenzó cuando alguien encontró el video completo de la graduación, incluyendo la parte donde Jimena gritó: «Siempre fuiste un estorbo». El clip de 30 segundos se volvió viral independientemente de mi historia. Jimena Grita se convirtió en trending topic. Los comentarios eran demoledores. ¿Así trata a su hermana una futura doctora? ¿Esta persona va a atender pacientes? ¡Qué falta de empatía y profesionalismo! El Hospital General de Guadalajara, donde Jimena había conseguido una residencia médica altamente competitiva, vio el video. La llamaron a una reunión de urgencia. Supe de esto por una estudiante de medicina que me escribió: «Mariela, están evaluando si Jimena tiene el perfil ético para ser residente. El video donde te grita está circulando en todos los grupos de medicina». 3 días después, recibió la notificación oficial.
Su residencia había sido cancelada por comportamiento incompatible con los valores de la institución médica. Una residencia que habían esperado 5 años. Perdida en 30 segundos de rabia pública. Mis padres, desesperados, hicieron lo que siempre habían hecho: culparme públicamente. Publicaron un video conjunto en Facebook. Nuestra hija Mariela ha destruido el futuro profesional de su hermana con mentiras y manipulaciones. Una hermana que realmente amara a su familia jamás haría esto. Pero Internet no olvida. Los usuarios comenzaron a desenterrar todas las capturas de pantalla que yo había mostrado en la graduación. Una cuenta de Twitter llamada Are Exposing Toxic Families creó un hilo completo con todas las evidencias. Los padres de la hija invisible dicen que ella miente. Aquí están los mensajes reales que le enviaron. Captura 1. Desertora. Nunca serás nada. Captura 2. Fracasada metida. Captura 3. Sigues siendo la misma inútil de siempre. El hilo tuvo 100,000 retweets. Los comentarios eran implacables. ¿Y estos son los padres amorosos? La caída de mi padre llegó una semana después. Trabajaba en una empresa de seguros donde manejaba cuentas corporativas importantes. Alguien había grabado una conversación telefónica donde él le decía a un familiar: Mariela siempre fue un error. Deberíamos haberla dado en adopción. El audio se filtró a redes sociales y llegó a los oídos de su jefe. Lo llamaron a Recursos Humanos el lunes siguiente. Señor Herrera, nuestra empresa tiene políticas de tolerancia cero contra el acoso y abuso familiar. Su comportamiento hacia su hija es incompatible con nuestros valores corporativos. Lo despidieron inmediatamente, después de 23 años en la misma empresa. Mi madre, que tenía un pequeño negocio de decoración de interiores, comenzó a perder clientes. Las señoras de Sociedad de Guadalajara cancelaban contratos después de ver los videos. No podemos contratar a alguien que trata así a su propia hija. ¿Cómo va a decorar nuestras casas alguien que destruyó su propio hogar? Los vecinos de toda la vida comenzaron a evitarlos en la calle. Los primos y tíos que siempre habían alabado a Jimena dejaron de seguir sus redes sociales. El aislamiento social era total. Pero lo peor llegó cuando empezaron a llegar denuncias formales. Una organización de protección a menores presentó una denuncia por violencia psicológica sistemática, basándose en las evidencias públicas. 3 mujeres jóvenes que habían visto mi historia presentaron testimonios sobre abuso emocional familiar, citando mi caso como inspiración para denunciar. Jimena, que había perdido no solo su residencia sino también a la mayoría de sus amigos médicos, entró en una depresión profunda. Borró todas sus redes sociales. Se encerró en su cuarto durante semanas. Los reportes decían que había subido 30 kilos y se negaba a buscar otra residencia. Desesperados y con sus reputaciones completamente destruidas, mis padres tomaron la peor decisión posible. Decidieron demandarme. La demanda era por difamación, daño moral y destrucción de reputación familiar. Pedían 500,000 pesos en daños. Cuando recibí la citación legal, me reí en voz alta. Contraté al mejor abogado especialista en derechos familiares de Ciudad de México. El juicio duró exactamente una audiencia. Mi abogado presentó todas las capturas de pantalla como evidencia de que yo había dicho la verdad. Presentó el video de Jimena gritándome como evidencia de abuso público. Presentó testimonios de Carmen de la cafetería y otros testigos de mi vida en Ciudad de México. El juez, una mujer de 50 años, revisó toda la evidencia en silencio durante 20 minutos. Luego dictó su veredicto. Este tribunal considera que el comportamiento de los demandantes hacia la demandada constituye manipulación emocional grave y abuso psicológico sistemático. La demandada ejerció su derecho legítimo a expresar su verdad. La demanda es infundada y maliciosa. No solo perdieron, fueron condenados a pagar una multa de 50,000 pesos por demanda temeraria y mis costos legales. Además, el juez ordenó que ambos asistieran a terapia obligatoria para padres disfuncionales. La sentencia fue publicada en varios medios legales como precedente para casos de abuso familiar. Salí del juzgado con mi abogado, quien me felicitó. En 20 años de carrera, nunca había visto un caso tan claro de justicia familiar. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, recibí un mensaje de una periodista. Mariela, la familia Herrera se mudó de Guadalajara. Los vecinos dicen que ya no podían caminar por la calle sin que los señalaran.
Se habían ido de la ciudad donde habían vivido toda su vida. Su reputación estaba tan destruida que habían tenido que empezar de cero en otro lugar. La justicia que había esperado durante 23 años finalmente había llegado, no a través de venganza personal, sino a través de las consecuencias naturales de sus propias acciones. 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Recibí una invitación que cambió todo. El Congreso Nacional de Diseño e Innovación Social en Ciudad de México me había seleccionado como ponente principal. Mariela Herrera, de la invisibilidad al impacto social. Sería la primera vez que hablaría públicamente sobre mi historia como caso de estudio en superación personal y emprendimiento social. Hijas Invisibles México había crecido a 250,000 seguidoras. Lo que había comenzado como una página de desahogo se había convertido en un movimiento nacional, con capítulos en 15 estados. Mujeres de todo el país compartían historias, se apoyaban mutuamente, y muchas encontraban el valor para alejarse de familias tóxicas o establecer límites sanos. Pero el proyecto del que más orgullosa me sentía era la Beca Hijas Invisibles, un fondo que yo había creado para costear educación superior a jóvenes que, como yo, habían tenido que irse de casa para escapar de abuso familiar. La primera beneficiaria fue Sofía, una chica de Oaxaca de 18 años que había huido de casa después de que sus padres la obligaran a trabajar para pagar la universidad de su hermano mayor. Mariela, me había escrito, tu historia me salvó la vida. Pensé que estaba loca por sentir que mi familia me odiaba. El día de mi ponencia en el Congreso, el auditorio tenía capacidad para 2,000 personas. Estaba completamente lleno. Cuando subí al escenario, recibí una ovación de pie que duró 3 minutos. Mi nombre es Mariela Herrera, comencé, y durante 23 años fui una hija invisible. Conté mi historia completa, desde los desayunos que no podía permitirme hasta el premio nacional que gané, sin contarle a nadie de mi familia. Desde el cuarto sin cama en la parte trasera de una cafetería hasta la empresa exitosa que había construido. Al final de mi presentación, otra ovación de pie. Pero el momento más significativo llegó después, durante la sesión de preguntas. Un hombre se levantó del público. Señorita Herrera, habla el profesor Montiel. Mi corazón se detuvo. Quiero pedirle disculpas públicamente. Como educador, debería haber identificado las señales de abuso familiar que estaban frente a mis ojos. Su historia me ha enseñado a ser más consciente de las dinámicas familiares de mis estudiantes. Aplausos. También quiero decirle algo que creo que necesita escuchar. La verdadera fuerza no se hereda, se construye, y usted ha construido algo hermoso desde las cenizas de su dolor. Esa noche, después del evento, recibí un premio que no esperaba. Innovación Social del Año, por el movimiento Hijas Invisibles. 100,000 pesos para expandir el programa de becas. Reconocimiento nacional por transformar trauma personal en impacto social. Pero también recibí algo que sí esperaba. Un mensaje de Jimena. Mariela, sé que no merezco tu perdón. Sé que te lastimé profundamente durante años. He estado en terapia desde que perdí mi residencia, y estoy comenzando a entender el daño que te hicimos. No espero respuesta. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona. Tu hermana que te lastimó, Jimena. Leí el mensaje 3 veces. Después lo archivé sin responder. No era crueldad, era protección. Había aprendido que perdonar no significaba permitir que alguien volviera a lastimarte. 2 semanas después, mis padres intentaron una aproximación diferente. Mi padre me llamó directamente. Mariela, hemos estado pensando, tal vez podríamos empezar de nuevo. Tu madre y yo hemos aprendido mucho en estos meses. Papá, lo interrumpí suavemente. Aprecio que llames. Pero ya no soy su rehén emocional. Construí una vida hermosa sin ustedes, y no necesito su validación para seguir siendo feliz. Pero somos tu familia. Familia es quien te apoya, te valora, y te ama incondicionalmente. Ustedes fueron mis padres biológicos. Carmen de la cafetería, Sandra, mis colegas, mis seguidoras. Ellas son mi familia. Colgué con paz total. Un mes después, con las ganancias de mi empresa y los premios recibidos, compré un apartamento pequeño pero perfecto en La Condesa. 2 habitaciones,
una oficina y mucha luz natural. Lo decoré exactamente como había soñado cuando era niña. Paredes de colores, plantas por todas partes, un estudio de arte donde podía crear sin interrupciones y una biblioteca llena de libros que había querido leer durante años. En la pared principal colgué todos mis diplomas, premios y reconocimientos. No por vanidad, sino como recordatorio diario de que había construido todo eso sola. La noche que me mudé, hice una transmisión en vivo para mis seguidoras. Hijas invisibles, quiero que vean esto, dije mostrando mi nueva casa. Hace 5 años dormía en un cuarto sin cama detrás de una cafetería. Hoy tengo mi propia casa, mi empresa, mi movimiento social y mi paz mental. Los comentarios llegaban sin parar. Eres mi inspiración. Gracias por demostrar que sí se puede. Tu historia me dio el valor de irme de casa. Terminé, dije mirando directamente a la cámara. Mi historia no es una tragedia, es un renacimiento, y todas ustedes pueden renacer también. Apagué la cámara y me senté en mi sillón nuevo, en mi casa nueva, en mi vida nueva. Por primera vez en 23 años, me sentí completamente completa, sin necesitar la aprobación de nadie más. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.